especial porque la va a llevar a cabo el cardenal Dolan, que es uno de los cardenales que luego de esa misa va a viajar a Roma para elegir al próximo papa, porque es un cardenal dentro de los importantes, diferenciado al estilo del Papa Francisco. La verdad que no estaba en su misma sintonía, pero va a ser uno de los que va a elegir y por eso mañana va a ser una misa para despedir, pero durante todo el día estuvo abierta la iglesia para que la gente vaya a recordar al Papa Francisco, y así fue. Lo que quería mostrarte, Pablo, que veíamos recién que la producción lo ponía en este caso, tiene que ver con la importancia que tiene el Papa, porque ahí estamos viendo lo que fue la noticia principal del noticiero aquí del ABC, justamente en pleno Times Square, donde todo el mundo se paraba para verlo, la vida y el legado del Papa Francisco, un especial justamente durante casi media hora contando la historia de Bergoglio, viviendo en Buenos Aires y luego obviamente como Papa Francisco. Excelente, Ronen, excelente. Abrazo muy grande. Mañana nos vemos, Pablo. Mañana nos Hasta estamos luego. viendo. Bueno, nos vamos. Willy, la economía quedó también en suspenso, aunque el dólar siguió bajando. Siguió bajando el dólar y bastante, cerca del 4%. Incluso el mayorista ya estaba por debajo de los niveles previos a la salida del cepo. Sí. O sea, estabas en una situación inédita. Sí, ¿no? Un dato más, Sí. va a estar abierta la catedral toda la noche para los que se quieran acercar a rezar por Francisco. Va a haber varias misas, hoy fue la de la mañana la primera, y cuando termine la misa en Flores va a haber una proyección especial, un mapping sobre el obelisco en homenaje al Papa Francisco fallecido que organiza el gobierno de la ciudad. Bien, ¿alguna novedad del presidente confirmada? A la expectativa de qué es lo Todo. que va a hacer en estos días. Gracias, han estado muy bien, Gracias. como dice Novarecio, que le dice a su equipo siempre, la arenga, ¿viste? Me parece muy Han bien. estado muy bien. Gracias. Usted también. Gracias. Vamos, hago el pase. Está Luis Novarecio ya, pero Un placer. qué lujo. ¿Cómo le va, Luisito? Hola Pablo, ¿Qué hola a dice? todos. Un placer. En un día te escuchaba y con toda razón muy, pero muy particular, ¿no? Sí, te veía esta mañana, te lo dije, después te envié un mensaje, te veía Muchas también, gracias. estaba primero, por supuesto, Antonio, luego vos. Son de esos días en donde la adrenalina nos pone en la obligación de tratar de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y me parece que es muy importante esto que vos decías, 1.400 millones de personas. Por de pronto el 40% que está en África, el continente que más católicos va a tener prontamente. Y uno puede tomar posiciones de Francisco como jefe de Estado, sus posiciones políticas. Me parece que hoy es un día de duelo y que hay que acompañar ese duelo desde la Argentina, que esto es absolutamente arbitrario lo que voy a decir, dio a Jorge Mario Bergoglio el argentino más importante de toda la historia de la Argentina. De toda la historia. Para mí no hay dudas de esto, ¿no? Pero además es numérico y es cualitativo, ¿no? Es cuantitativo y cualitativo, porque un argentino de la trascendencia mundial, categóricamente, como ha sido el Papa, pero además, Luis, mira, tengo un amigo, le mando a Alfredo, que es muy, también, ¿no? Un tipo que sabe mucho de economía, que me dice, Pablo, desde el año 1417, solo 7 países tuvieron un papa propio, digamos, Claro. pusieron un papa. Claro. 7 países, desde 1400. Por supuesto, la dominancia de Italia, de otros países europeos, pero no ha habido papas de otros países, no ha sido tan habitual. Pero mira qué interesante el recorrido. Hasta Juan Pablo I, Albino Luciani, que dura 33 días en el mandato, eran todos italianos. Exacto. Ahí rompe un papa que es Karol Wojtyła de Polonia, todavía en Europa. Luego le sigue Ratzinger, también alemán, pero en Europa. El Papa Francisco llega desde el fin del mundo, Así como es. lo presentó. Me acuerdo del Messaggero, que es el diario más cercano al Vaticano, dijo, el Papa el fin del mundo. Sí. Y después podemos discutir o no. Yo esta mañana escuchaba algunas opiniones, Pablo, diciendo, el Papa era contradictorio. Bueno, bienvenidos a la naturaleza humana. Argentino, Ahora, además. pero aparte digo, ¿quién puede arrojar la primera piedra de decir que no es contradictorio? Bueno, este hombre habrá afrontado sus contradicciones desde el lugar más trascendente para la espiritualidad de 1.400 millones de personas. Me parece cuanto menos una osadía, ¿no? Vos sabés que esto. le escuché a nuestro colega Nelson Castro una anécdota cuando lo visitó con Alicia Barrios hace algún tiempo y lo vio Francisco y se le llegó y le dijo, usted me debe algo, me debe un libro sobre la salud de los papas, y empezando Claro. por mí, y yo le voy a hablar de mi neurosis. O sea, alguien que no ocultaba sus defectos. Dice que cuando entró al cónclave allí, creo que fue en la elección de Ratzinger,
que él dijo, no me voten a mí, yo soy pecador, yo soy un pecador. Es alguien que ponía sus defectos por delante, sin disimularlos. Digo esto por la crítica que recibía, y hay que decirlo, quizá yo lo mismo lo he criticado por razones políticas, pero porque, claro, porque no estaba de acuerdo con alguna posición que tuvo. Pero hoy, como decís vos muy bien, un pasito para atrás, ¿no? de esa humildad, un poquitito de esa humildad que tenía Francisco para observar lo que nos pasa. Por ejemplo, Luis, El Mundo ante Francisco, las tapas de los diarios de mañana. Mirá. Este es el Daily Mail. El Daily Mail, ¿no? Él ha retornado a la casa del padre, ¿no? El Daily Mail. ¿Qué más? ¿No? El Papa del Pueblo. Mirá vos, The Mirror. Quiero decir, el Mirror, que es probablemente uno de los tabloides más escandalosos que tiene el mundo anglosajón. Y usa el Papa del Pueblo, ¿no? El Papa del Pueblo es una... Espera, es una enormidad. Yo te escuché hoy con el biógrafo cordobés, le hacías la nota. Sebastián Pfaffen. Pfaffen, sí. Exactamente. Muy interesante porque vos le preguntaste, creo, cómo va a ser recordado, cómo cree que va a ser recordado. El Papa viajero era el Papa Gautila, el Papa bueno, Juan XXIII, el Papa que cierra el Concilio Vaticano, que es Paulo VI. Bueno, Pfaffen creía que tiene una clara... El Papa de la Misericordia, te tal dijo. Cual, ¿no? Tal de cual. la Misericordia. Perdón que no los introduje a Gabriel Ziblatt, que está con nosotros, a la Iglesia, que está también con nosotros. Gracias por estar. Por favor. Y ya lo tenés sentado también. Para mí, una de las personas más queridas ¿Cómo cuando no? hablamos, que es Julio Bárbaro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y cuando te vi conversar con él, dije, lo quisiera, si Julio puede, tenerlo esta noche. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Y yo quiero escucharte porque tus encuentros con el Papa fueron tan únicos como esa relación que tenían, ¿no? Pero tenés lo que le dijo hoy el biógrafo de Francisco a Luis, cómo va a ser recordado Francisco, y me vino a la memoria por leer eso, el Papa del Pueblo, dice Claro. The Mirror, ¿no? El Papa del Pueblo. Le da esa categoría, un Papa popular, buscó ser popular, mirá. Francisco será, ¿se te ocurre que recordado como el Papa qué cosa? De la misericordia, indudablemente. Porque además, para mí era su gran meta, ¿no? Mostrar la cara de Dios, el rostro de Dios como un padre bueno, cariñoso, tierno, que acompaña, que anima, que alienta y que busca sacarnos del pozo aún en las mayores dificultades. Sí, Luis, y ¿sabés qué? Antes de charlar con Julio y con el resto, a mí me pudo, entre tantas anécdotas que no conocía, que no había visto del Papa, la del nene, Sí. la de Emanuele. Porque cuando García Cuerva dice, estamos huérfanos, se nos fue el padre, el padre de los pobres, cuando están diciendo aquí, justamente decía allí el biógrafo, un padre, la idea del padre, esta imagen del nenito que había perdido a su papá y tenía su duda existencial de dónde iba a ir su papá, ponelo, dale. No se animaba a decirlo en voz alta. Claro, él le tenía que decir algo al Papa. Entonces lo llama, decímelo a la oreja. Vos sabés italiano, Luis, mucho mejor que yo. Y ahí va Emanuel, lo abraza como un padre o un abuelo. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà?
Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi. Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Muy potente. Muy potente. Muy potente. Uno tiende a hacer algo bastante narcisista, que es hablar desde la primera persona en singular. Creo que sabes, yo soy agnóstico, no creo, he charlado muchas veces con Julio sobre este tema. Ahora, vos no puedes no conmoverte frente a alguien que puede consolar a un niño dándole la expectativa o la esperanza de que su padre está mejor a pesar de que no está al lado de él. Me parece muy, muy conmovedor. Pero, Julio, este Francisco que acabamos de ver en esta escena, ¿no? ¿Era el Francisco de la charla íntima también? Sí, claro. O sea que yo fui amigo de él, me peleé en el año 73, porque él sé de la Universidad del Salvador que yo amaba a los laicos, bueno, a un grupo. Y después él me mandó a buscar, pero cuando llegó hablamos mucho de Cardenal, mucho. Y siempre cuento que él quería hablar con Néstor Kirchner y me llamaba y me decía que lo quería ver. Y Néstor siempre dijo que no, nunca lo quiso saludar. Y un día me pregunta... Néstor nunca lo quiso saludar. Nunca. Okay. Me decía, soy el cardenal, te hablo a la semana de que Néstor asuma, yo era el único amigo entre los dos. Cuando no quiso me dice, su jefe leyó a Liederhart. Digo, cardenal, yo leí a Liederhart porque leí de toda la vida. Mi jefe ni el Villiquen, ¿de qué me habla? Porque era esa. Pero después cuando llega el Papa estoy en la biela y un amigo me trae una carta, la abro y era manuscrita del Santo Padre que me pedía que lo fuera a visitar. Y yo me puse a lagrimear y me encontré con el ministro Lombardi que me dice, ¿por qué llorás? No me olvido nunca. Y cuando fui, le digo, vamos a ser clarito, usted tiene un cura que no se quiere, ¿lo perdonó? Y me hizo silencio, Pablo, no entendió nada. Si usted llegó a Papa y no perdona, yo que soy un laico, pero el tema central que yo planteaba con él era la iglesia y los divorciados. Porque yo era católico divorciado. Claro. Y entonces yo lo cargaba un poco y le decía, cuando era cardenal, si yo la mato, la iglesia me perdona. Pero si no la mato, no puedo comulgar. Entonces, ¿cómo es la historia? Usted me pide que la mate. Entonces, te quiero decir un debate que era medio con humor, pero era profundo, porque la iglesia nos había marginado y los divorciados éramos multitud, como las diferentes sexualidades. Mi papá era muy católico, y mis padres divorciados, mi papá ya falleció, divorciado desde que yo era muy chico. Y mi papá casi que te diría, hizo una conversión muy fuerte hacia un catolicismo muy practicante, Luis, muy practicante. Pero claro, era divorciado. No te podían dar la comunión por ser divorciado. Exactamente. Ahora, también el programa tuyo esta mañana fue muy prolífico, Luis, porque también se pasó por allí una pregunta que me quedó, y digo, lo voy a charlar a la noche. ¿Cuán progresista fue Francisco para los progresistas? ¿No? Nada. Digamos, el progresismo es el asesinato del pasado. Y él era un tradicionalista en serio. Era marechaliano, era borgiano. Yo le conté a Luis que un poema de Borges, que yo conocía bastante y sé que él lo sabía de memoria, un día le digo, quiero recitar un poema con usted de Borges, darme ese lujo. Y dije los primeros versos y él lo siguió. Que era ese... Solo una cosa no hay, es el olvido, Dios que marca el metal, marca la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y él lo continuó. Y yo digo, bueno, después de poder tener un verso de Borges, él se había encontrado con Borges. Yo quería que eso se reviviera en los medios porque era muy importante ese encuentro. Él una vez me cuenta que lo afeitó
porque Borges era ciego y lo llamó y le dijo, no me puedo afeitar, y lo afeitó. En Santa Fe, cuando él Pero era de vuelta, curita. el padre Bergoglio afeitó a Borges. Claro. Eso sí que no lo sabía. A mí me parece una anécdota que merece que alguien la ¿cómo fue? El tema es que el padre Bergoglio es profesor en Santa Fe de literatura. Lo invita a Borges y Borges va con María Esther Vázquez. Yo no soy biógrafo de Borges, lo escuché del biógrafo y lo hablé con él y le dije publicarlo y mucha importancia no le dieron. Entonces, Bergoglio cuenta y me cuenta que Borges lo llama y le dijo, estoy en el hotel pero no me puedo afeitar. ¿Por qué no me afeita? Y él cuenta que lo afeitó. ¿No es genial? No, totalmente. ¿No es genial? Sí, sí, sí. Porque aparte digo, el señor que está acá sentado, Julio Bárbaro, es sumamente humilde y no va a querer contar esto. Técnicamente o tradicionalmente las audiencias del Papa duran 25 minutos. Sí. Y a los 26 aparece el secretario a decirle a su santidad tiene otra. Vamos. Con Bárbaro parece, me cuentan los chismosos, que el Papa los echaba a los secretarios, decía, estoy hablando con... ¿Cuánto tiempo pasabas hablando con él? Un poquito más de una hora. Y yo me enojaba porque decía, le estoy sacando el tiempo al hombre más importante de la humanidad. Y después Alicia Barrio me llamó y me dijo, ¿vos no te das cuenta que él con vos se distrae? Les quiero a los dos acá hacer una pausa. Recién decía Eduardo Feynman que una de las más importantes, si no la mejor nota que le habían hecho a Francisco había sido la de Daniel Haddad. Sin duda. Te cita Daniel a vos, porque esto viene muy a cuenta de algo que nos pasó a todos por estos últimos minutos, por estas últimas horas. ¿Vio venir la muerte? Él hizo una reflexión sobre la muerte cuando Haddad se la preguntó, a partir de una pregunta que siempre haces vos. Dale. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Es súper interesante. ¿Qué respuesta? Esta historia que también hoy conversábamos, Julio, ¿no? De que el hombre que representa la religión que cree en la vida eterna vea de esta manera la llegada de la muerte, ¿no? Yo hablé mucho con él de la muerte, hablamos de la cremación. Yo le decía que los cementerios modernos, para mí, tienen algo de negar la muerte porque no tienen ningún recuerdo, y entonces una chapita que se pisa, y hay una convocatoria al olvido. Haddad, que fue mi amigo y es mi amigo, me llamó por esa entrevista. Debo haber sido uno más de los que llamaron al Santo Padre, pero Daniel siempre fue muy respetuoso y esa entrevista es maravillosa. Es muy... Y además la cita a vos, yo he hablado con él de vos, porque tu Bien, pregunta... ¿hablaron bien de mí? Bien de vos. Menos mal, no, pero menos mal. Tu pregunta, en serio, era muy religiosa. Porque lo que molesta es el ateo que se cree superior. Pero lo que pasa es que Novarecio no es creyente que se ateo, cree es superior. agnóstico. Es agnóstico. Es agnóstico. Sí, no, pero eso... Si lo convencen, en algún momento sí. Si Claro. lo convencemos, a lo mejor... Pero uno puede ser ateo creyente. Lo que no puede es creerse superior por estar de un lado o del otro. Sí. Hoy me impactó mucho la charla que tuviste con el sacerdote que llegó al principio del programa, ¿no? Que estaba Javier muy... Klachner, un verdadero amigo, es de los curitas con el padre Pepe, con el padre Molina. Claro. Son estos curas que yo siempre digo, ponen en su cuerpo el evangelio, no es un chiste. Sí, exacto. Están en los lugares, vengo de la ciudad de Rosario, como el padre Castricón, el padre Tantos, Montaldo, digo, ¿qué hacen esto? Yo me quedo pensando en algo que decía Julio, Pablo, respecto de si fue progresista o fue conservador. Yo creo que para a ver, el Papa Francisco vino detrás a ocupar el sillón cardenalicio de Monseñor Quarrachino.
el Papa evidentemente, entonces el cardenal Bergoglio fue progresista. Ahora, si vos lo comparás con los sectores de la teología de la liberación, con los teólogos con los que se peleó, con el teólogo alemán con el que se... Bueno, podrá ser más conservador. Bueno, yo digo, entre medio de tanta trascendencia, hacer pesar más la opinión de uno que el papado, me parece un tanto soberbio. Hay un párrafo cuando le preguntan sobre Haddad le pregunta sobre la muerte, que es muy ilustrativo de la hora, porque fue muy impactante verlo el día de Pascua ayer en la Plaza San Pietro, sin ningún tipo de casi reserva física, casi diciendo voy a estar, y si me toca acá, hago una interpretación, me tocará, pero yo voy a estar contra el consejo médico de cualquiera, ¿no? Ningún médico le debe haber aconsejado, mire usted, Santo Padre está para ir a la plaza. No tenía ni fuerzas en la voz. Y bueno, produjo últimas imágenes terribles de lo impactante y lo emocionante, como cuando le dio la bendición a una nenita con una enfermedad autoinmune, ¿no? Por ejemplo. Pero a él le habían preguntado ya hace algún tiempo sobre la muerte, ¿no? Además de esto de esta primera pregunta, avísame si cuando la tengas, Gonza, lo vamos a poner, porque él decía algo así como: yo no quiero, lo único que pido es que me tome inconsciente la muerte. Yo quiero verla venir. A ver, de lo que lo conocés, Julio, la vio venir después de estar 38 días, 40 días internado en el Gemelli. A mí me mandó a llamar en septiembre. Yo fui en noviembre. Y yo le dije a Carmela cuando salí, porque llegué y le digo, Santidad, Dios me quitó la vista, pero no la maldad. Entonces se rió y me dijo, usted es un atorrante que fuma bajo el agua, me dijo esa frase, sí, porque tenía esas salidas. Pero él tenía claro y yo tenía claro que me fui a despedir y él quería que yo vaya a despedirlo. Salí y le dije a mi hija, es la despedida. Yo en algún momento creí que me tocaba a mí primero, pero sabía que era la última vez que lo veía. Julio, ¿vos le dijiste estamos en lista de espera? Sí, claro. Pero ¿y si estamos en lista de espera? Si vos ves las bajas, pero esto hay que asumirlo. ¿Qué querés? Que sí, me hace acordar, sí, claro. Me hace acordar un viejo poema, creo que era de César Vallejo, que decía todos han muerto. ¡Claro! ¿No? Y empieza a ver todo lo que... César me morí en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Tal cual. Bueno, mirá, tenés la parte, qué lujo que nos estamos dando, Novarecio. Mirá, en un día tan particular, esta parte, ¿no? Que se conecta con estas últimas horas del Papa Francisco. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé, cuando tuve que hacer la operación, que ya era riesgosa. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin. Esa parte, ¿no? Para saber el fin, ser consciente del momento. Es re impactante, para los que no somos creyentes, todos los sacerdotes, todos los religiosos con los que hablamos decían, es un día de tristeza por la pérdida física, pero es un día de alegría por haber tenido al Papa como Papa y por saber que se encuentra en un estadio mejor que el que nosotros... Digo, para los que no somos creyentes, la pérdida de alguien querido es algo tristísimo. Te pones lo suficientemente egoísta como decir, se fue definitivamente. Si vos tuvieras que decir, Julio, respecto del padre Bergoglio, con el te peleaste en el 73... Sí, me peleé feo. Después me mandó una carta larga en la cual citaba a Romano Guardini para teología, la tengo ahí. Pero digo, ese cura, ¿se parecía al que luego fue papa? Sí.
era eso ya ahí. Digamos, él estaba sacando a los curas de la universidad porque los quería en la villa. Y hay un tema que yo solo recuerdo, y lo discutí con él también. Los jesuitas en la Universidad de Salvador se casaban. Los curas, vos lo pones con ese mundo y se casan. Y habían tenido una deserción enorme. Pruden, Moyano, Galarrá, un montón se habían ido. Cada vez que casabas un director espiritual, se te casaba él. Entonces... Que se te casaba con ese. Claro, se te casaba con ese. Claro. Y él, ahí es donde se da cuenta que la Universidad del Salvador no es el lugar donde él quiere ser apóstol. Te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta un día como hoy, pero no creo que lo hubiera respondido con... sabía que cuán consciente era de su ambición de poder, porque en algún momento yo creo que él confesó que él tenía una ambición, se sabía con ambición de poder. Mira, cuando lo vi por primera vez le digo, ¿está mejor acá en Roma? Me dice, Julio, soy feliz, no dependo de nadie. Esa era el poder. Claro. No tengo nadie arriba, es el poder absoluto. Entonces, pero era un poder de la sabiduría, era un poder... Eso sí que era una batalla cultural, que la usamos tanto este término sin saber para qué sirve. Él la dio. Y el tema de la unión con las otras religiones. Vos fíjate que hoy los rabinos hablan, cuando mi nieta se quiso ingresar, la hija de Gerardo Rosín, quiso asumirse judía, hizo su bar mitzvá, yo se lo conté y me dijo, qué alegría, el rabino Goldman es mi amigo y Daniel Goldman me llamó. Ese mundo lo generó él. Claro. No era anterior a él, no existía. Pero esa frase que acaba de contar que te dijo, soy feliz, no dependo de nadie. Sí, esa me la dijo exactamente así. Bueno, era un hombre feliz sabiendo el poder que tenía y administrándolo. O no era alguien a quien le pesaba el poder. No, en eso... Un jesuita. Era un jesuita. Un jesuita. Además, cuando llego me dice, ¿sabe la cantidad de problemas que tengo acá? Digo, mire, me educaron ustedes. Me decían siempre, en el conflicto se crece, así que no me venda el conflicto a mí, si lo inventó usted. Claro. Se reía. Claro. Es notable, ¿no? Porque estamos hablando de vuelta, estoy hipnotizado con la cifra, 1.406 millones de católicos en el mundo. Ahora, también hay algunas cifras o algunos datos que son interesantes. Es el primer papa americano, es el primer papa jesuita, es el primer papa que recurre a Francisco, por Francisco de Asís, que era pescador de almas. Exactamente. Ahora es el primer papa en mucho tiempo, salvemos los italianos por obvias razones, que no visita su patria. Y esto sigue siendo para muchos católicos como una deuda. ¿Qué viste el Papa Francisco no viniendo a la Argentina? Yo en las charlas fueron varias. En una le dije, Santidad, si la vida nos regaló un Papa y tiene que morir en el exilio, va a ser un regalo, pero también un poquito trauma, ¿no? Y me hizo silencio, no me contestó. Pero claro, yo después le dije, yo asumo que si usted hubiera nacido en Brasil, era la unidad. Y me miró y me dijo, en Chile también. Solo en Argentina tengo esto, el invento de Lori Sarata, que no es Humberto Eco. Yo lo hablaba con él, lo de Lori Sarata. Es un pobre tipo cuya única virtud es elegir al Papa de enemigo. Pero no es porque sea... Digo, no es Humberto Eco, lo digo en serio. Entonces, el tema central de él era, y me lo decía, si yo sirviera para unir, viajo. Si no voy a dar paz, no sirve. Eso es toda una frase, ¿no? Mostrame, de vuelta, la dimensión. Nosotros tenemos la dimensión, lo recuerdo, hago autocrítica, digamos, en el día de hoy, tal vez porque me faltó ver otras cosas, pero cuando lo criticábamos por el Rosario Milagro Sala, cuando recibía a tipos que eran unos delincuentes a simple luz del día. Pero miren cómo recibió el mundo hace 12 años, un marzo del año 2013, la noticia de este Papa, que nos dejó también a todos conmovidos, poco como hoy.
Alain Bergoglio. Cardinal Bergoglio. This is Qui without a doubt. sibi nomen imposuit Franciscum. Francis. It's the first Francis in the history of the Catholic Church. It is fair to say, by the stunned reaction even in the square of St. Peter's, that we are stunned at the announcement of this new pope. Cardinal Jorge Mario Bergoglio is from Buenos Aires, Argentina. Archbishop of Buenos Aires in Argentina. I would just. Well, that's a very quick review. No. Wait a minute. Last year, Brian was spending Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qué impresionante, ¿no? Que... Casi me pareció simpático que la primera transmisión de un canal católico de Estados Unidos era casi una transmisión de un partido de fútbol. Sí. O sea, que estaba pateando el penal decisivo y entró inesperadamente o atajó inesperadamente el Dibu Martínez, ¿no? Gaby, querías decir algo. Es que es inevitable cuando uno ve estas imágenes recordar lo que uno vivió en ese momento. Yo estaba en la redacción de Perfil en ese momento y la celebración fue como el gol de un mundial. Sí. Fue así, que en las redacciones se viven situaciones así y se celebró. Y creo que lo importante de Bergoglio es que marca el momento donde se anunció. Todos recordamos dónde estábamos y probablemente todos recordemos dónde estábamos cuando nos enteramos de la muerte también. ¿Puedo cerrar este bloque agradeciéndote enormemente, Julio, por haberte llegado hasta acá? Me está esperando Carlos Rucauf. Vamos a hablar de la otra parte, ¿no? De lo que se viene ahora para la iglesia. Tiene datos, los papables. Vamos a charlar también algunas anécdotas. Tema Cuarrachino tiene anécdotas, tanto como Julio, muy interesantes. Pero lo humano, ¿no? Lo humano. Cuando casi como un padre acá en Flores, una pareja va y le pide consejo. Eso me parece humano universalmente. El consejo que le da el padre Jorge Mario Bergoglio a una pareja recién casada. ¿Tenés? Vale. La Guerra Fría del día después es muy peligrosa. Un concepto político aplicado a la relación humana. ¿No? Chapó, Julio. Sí, es una historia que yo el día que salió Papa, hay un momento en el cual yo entro en el conflicto con Kirchner porque había aparecido Berbisky. Que yo digo que Berbisky es un talentoso porque escribió un libro sobre un cardenal y lo hizo Papa, es su único talento. Y entonces yo le asigno a la iglesia en el Confer el canal 21 y me llama
Néstor y me dice, Julio, le estás dando a la iglesia un canal de aire. Digo, el aire termina en 13. Pero me dice Berbisky que es de aire. Digo, bueno, entonces estamos salvados. Porque en ese espacio del 20 al 30, un amigo tuyo tiene 4. La iglesia puede tener 1. Le nombré al amigo. Pero digo, esas peleas, ese nacimiento de los odios que terminó llevando al kirchnerismo a esa secta que soy. Ahí es el origen, ¿no? Y era la pelea contra lo de Néstor, y el libro de Berbisky nos lleva a buscar el libro opuesto de nuestro común amigo el Gaby Levina. Pero me pareció triste eso, y la historia nos deja un hombre que va a ser el más importante de la Argentina en toda... Totalmente. No va a haber otra cosa. Totalmente. Después, yo cuando salió Papa lloré, pero fui corriendo a buscar las cartas. Mirá qué cosa pequeña, ¿no? Pero quería encontrar las cartas manuscritas. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Luis. Nos a todos. vemos. Me voy con Carlos Rucauf, mano a mano. Dale, de esta manera. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las dioses. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve quitar la comida de la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. Lo que dije 3 cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, que es la que usted menciona, y dije así: si una persona de tendencia homosexual es honesto y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? En el viaje de vuelta de Irlanda, me preguntaban, dije, yo les pido a los padres que si tienen un hijo con tendencia homosexual, una hija, que los tengan en su casa, no los echen como castigo, que los acompañen. La tercera fue en la entrevista a Associated Press, donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio. Hay alrededor de 30 países que de un u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10 la pena de muerte. Buona domenica delle Palme, buona settimana santa. Benché sia stato un solo prete a abusare di un bambino, una bambina, questo è mostruoso. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande, el camino del encuentro con Dios, ¿no? Carlos Rucauf. ¿Y ahora qué, Carlos? Bueno, ahora viene todo el proceso para elegir un nuevo papa. El trono de Pedro está vacante. Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, ha sellado la habitación papal. Van a empezar a llegar a Roma los cardenales electores. ¿Cuándo? ¿Una vez que se producen las exequias o ya? No, muchos van a llegar a las exequias. A las exequias. Pero pasado el momento de las exequias empieza la conversación extracónclave. Porque al cónclave van a entrar solamente los que no han cumplido 80 años. Los electores.
Esos son los electores. Pero en las reuniones previas pueden estar todos. Los conciliábulos, esos, los previos. Los conciliábulos porque claramente en la Iglesia Católica hay líneas internas. Claro. Para quienes somos católicos, la visión final va a ser la del Espíritu Santo. Porque yo quiero recordar que nadie pensaba que Bergoglio iba a ser papa. Hoy el padre Manolo Fernández decía, el Espíritu Santo nos dio un papa para cada momento. Claro. Entonces, atención porque yo escucho nombres, he hablado hoy con varios vaticanistas, más o menos todos coinciden en quién es el principal candidato, pero yo recuerdo una tarde en Roma donde un cura me dijo, estaba el final de Juan Pablo II, un papa con el que yo tuve mucha relación personal, y me decía, quien entra papa sale cardenal. Ah, qué frase esa. Esta frase, mira, la hemos tomado de... Quien al cónclave va papa, sale cardenal. Así es. O sea, el favorito nunca termina, o generalmente no termina. Por lo menos en los últimos papas, nadie pensaba ni que iba a ser Juan Pablo II, ni que iba a ser Benedicto, ni que iba a ser Francisco. Exacto. Por ejemplo, todos dicen, bueno, 2/3 de este colegio cardenalicio lo eligió Bergoglio. Francisco. Claro, Francisco. Entonces va a ser un sucesor de Francisco. Claro. Bueno, Juan Pablo II había elegido el 80% del colegio cardenalicio y no lo eligió a Sodano, que era el candidato de todos, era el canciller en ese momento. Ángelo Sodano. Exactamente. Y terminó siendo un papa que nadie pensaba, que era un papa de transición, en mi opinión. Un papa que lo que sabía era mucho de doctrina, poco del mundo. Llegó un papa como Francisco que sabía mucho del mundo y que hizo permanentemente política desde la conducción del Vaticano. ¿Qué papa viene ahora? No lo sabemos, pero vamos a contarle a los televidentes cómo se va a elegir este papa. Es impresionante. Ahora está la película en Netflix que me dicen que, bueno, está teniendo récord de... Claro. Yo no la vi. Cónclave. Sí. Con llave. Sí. Se meten todos adentro los cardenales. Sí. Se cierra con llave. Sí, exactamente. Esa película tiene varias imperfecciones, pero vale la pena verla igual. No me la spoilees por las dudas. No. Pero claro. lo del cónclave es vital. El cónclave es vital. En ese cónclave entran solamente los que van a poder votar. ¿Se hace en la Capilla Sixtina? Se hace en la Capilla Sixtina. La conocí el año pasado. Bueno, yo pude qué entrar impresionante. yo pude entrar a esa Capilla Sixtina por una gentileza en su momento de Juan Pablo II con mi señora solos. Era realmente una cosa impresionante estar solo ahí adentro. Bueno, por la puerta que entran los visitantes, entran también los electores. Los electores son llevados de Santa Marta, donde se hospedan, en ómnibus que no tienen wifi. Porque se les retiran todos los teléfonos celulares hasta que termine el cónclave. No se pueden comunicar con nadie de afuera del cónclave, ni siquiera cuando están en Santa Marta. Mirá, ahí está. El ritual más secreto del mundo, cónclave, del latín cum clave, con llave. Los cardenales son aislados bajo llave hasta que elijan el nuevo papa. Así es. Pero aislados, como dice Carlos, sin teléfonos celulares, wifi, no hay conectividad de nada. No. Además, a diferencia de la película, quien va a ser el que va a organizar no puede ser candidato, en este caso, porque tampoco puede votar. Tiene más de 80 años. Claro. Bergoglio se preocupó porque quien tiene que organizar, y su sucesor por si muriera, si no estuviera estaría un argentino, Sandri. Uno de ellos dos tiene que conducir, pero ninguno es candidato. Yo, hace poco día un periodista me preguntó cuando Sandri leyó, ¿acuerdan esa homilía en lugar del Papa? Me dijo, es un gesto. Sí, es un gesto de que no es. Claro. Porque el que va a ser no se va a mostrar. Bien, ahora, están adentro. Solamente ahí van a estar las moscas que los alimentan. Eso sí se ve en la película. Y van a votar el primer día por una única vez. Ellos ahí pueden actuar libremente, se pueden reunir, me voy a juntar con el que viene de Etiopía. La rosca, para traducirlo, sería el momento de la rosca. Sí, no todos los papas, todos los cardenales funcionan evidentemente igual, ¿no? Pero mi sensación de mis años en Roma es que muchos entran pastores y rápidamente se convierten en príncipes. Y entonces eso también
dificulta las relaciones. Pero bueno, votan el primer día por una vez. Sí. Y después todos los días, durante los primeros 13, votan 2 veces. Si no hay papa, las papeletas se queman con un material químico que sale negro. Negro. El día que hay papa, con un material químico que sale blanco. ¿Por qué con un material químico? Porque antes se ponían solo las boletas y parecía un gris que confundía. El día 14, si nadie fue elegido, se vota solo por los 2 más votados. Ahí tengo que hacer una pausa y te quiero preguntar. Vos has estado viendo todos. Sí. Y tenés información. Sí. Quiero que me digas, que me des 3 de los que te parecen que pueden estar, o al menos los más reputados. Ya se sabe, el que entra papa sale cardenal, pero hay data. Lo quemo, decís vos. Hay data. Ya seguimos con Carlos. Dale, tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo, Vivita Forte, antigripal, té caliente, el más completo, con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora, con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. A solo 1.000 pesos cada sobre, Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Y la pregunta crucial, ¿continuidad o cambio? ¿Continuidad o cambio como políticas generales de la Iglesia? Me contesta Carlos Rucauf. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con soluciones a medida cerca de tu empresa cada día. Pymes que sí, con ICBC, sí. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Diría Marcel Prelo, ¿no? La parte de la lucha por el poder. Y ya hay apuestas ya, ¿no? En el mundo sobre quién será el sucesor de Francisco. ¿Continuidad o cambio? Continuidad y cambio. Porque ¿qué necesita la Iglesia? Cerrar su propia grieta. Bien. Desde ese punto de vista, yo creo que quien tiene más posibilidades, siempre recordando aquello de que quien entra papa sale cardenal, quien tiene más posibilidades para mí es Pietro Parolin. Desde lo racional, para cerrar grieta, para acercar posiciones encontradas, muchas de esas posiciones también las profundizó Francisco. Sí, pero Parolin es la mano derecha, el secretario de Estado Vaticano, no es un pastor, es un hombre de la cúpula, es un hombre acostumbrado a tejer y urdir la tela para que no se rompa. Él le abrió, este es un tema muy importante que la prensa argentina no ha recogido. Él le abrió la puerta a Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, el hombre más duro del gobierno de Donald Trump, para que tuviera una entrevista, que fue la última entrevista de el Papa. Parolin es un hombre muy hábil.
pero vos me pediste 3. A ver, mostrame esto, de estos 4 que tenés preparado, a ver, no está, ahí está, sí, el 1 es Parolin, allá, mirá, fíjate, allá, Pietro Parolin. Sí, Supa es el otro. Matteo Zuppi. Zuppi, perdón. Sí, el cardenal de Bolonia, me dicen. Sí. Es el más parecido a Francisco. Zuppi será a la izquierda de la iglesia. Ok. Yo diría está un poquito más a la izquierda Que el propio Francisco. Francisco. Porque Francisco, nosotros lo vemos desde acá, pero Francisco, para los muy progresistas, no fue suficientemente progresista. Está bien eso. En cambio, Zuppi es un hombre que está más allá de lo que planteaba Francisco. Para vos, el que debería, por racionalidad, debe ser Pietro Parolin. Ahí está, el de la izquierda, Sí. no de la pantalla. Y los otros 2 son muy importantes. Yo, en un artículo que voy a publicar en un diario, los otros 2 están en mi lista de 10. De 10. Pero vos me pediste 3. Sí. El tercero no está ahí. Para mí es Robert Sara. Robert Sara. Sí. Está, a ver, le voy a preguntar al que está siguiendo cómo está el semblanteo de las apuestas, es Gaby Ziblatt. Gaby, ¿qué dicen a esta hora? Bueno, las apuestas en Polymarket, por ejemplo, un sitio especializado en apuestas en el mundo, lo pone primero al mismo que Rukauf. A Pietro Parolin, te digo, ya hay $3 millones en apuestas de gente que está apostando para ver quién va a ser el próximo. Pietro Parolin, 37% de Muy chances. profano esto, muy profano Sí, esto. a mí me parece horrible. Sí, ¿no? Pero apuestas hay para todo. Sí, está muy bien. Si bajamos se ve más ahí el porcentaje. Luis Antonio Tagle aparece ahí también segundo, El que es filipino. el de Filipinas con Sí. el 22%. Y Matteo Zuppi, el otro que mencionaba Rukauf, tercero con el 11%. Peter Erdó, si no me equivoco, es el húngaro. También aparece Sí, ahí Peter cuarto. Erdó sería ir un poco más hacia los conservadores. Claro, ¿Eh? claro. Porque, Pero- a ver, lo que Porque se... también en estas votaciones, Sí. más allá de que a mí me parece muy desagradable que se juegue por dinero este tema, aparecen las votaciones por ubicación ideológica. Claro. Antes de la muerte de Francisco ha habido una guerra en las redes muy dura entre los diversos sectores internos. Por eso yo, pensando en la visión del Espíritu Santo, digo, se necesita un hombre que cure estas heridas, que cierre la grieta interna, porque los cambios solamente se consolidan en una sociedad si llevan tiempo, no si cada uno que viene es mucho más a la derecha o mucho más a la izquierda. Tal cual. Por eso esos 3 nombres que te di, veremos. Te quiero hacer una última pregunta, pero déjame ir. ¿Está Marcelo? ¿Está Marcelo Padovani? ¿Está Marcelo Padovani? Le quiero preguntar a Carlos la misma pregunta que le hice, porque además lo conociste a Bergoglio. ¿Quién te lo presentó a Bergoglio? Cuarrachino. Cuarrachino, yo tuve una gran relación con él. Cuarrachino quería garantizar su sucesión, no solamente como cardenal metropolitano, Sí. sino como primado de la Argentina. Y entonces un día me dijo, mira, te voy a presentar un pibe con el que voy a romper las alternativas que hay. No te voy a decir el nombre de la alternativa porque no quiero ser molesto. Y me presentó a Bergoglio, muy esmriado, muy flaquito. Y bueno, después a Bergoglio yo lo vi desde el poder. Yo fui ministro de Interior y vicepresidente de Menem, y él iba creciendo como obispo coadjutor hasta que en 1998 muere Cuarrachino. Y bueno, estuvimos todos ahí en el entierro. A Cuarrachino sí lo enterramos en la Catedral Metropolitana. Bergoglio ha pedido tierra. Juan Pablo II está enterrado adentro del Vaticano. ¿Es un hombre que disfrutó el poder? ¿Fue un hombre que disfrutó el poder? Mirá, yo no lo conocí en el poder a Bergoglio. Yo lo conocí cuando comenzaba su carrera de poder acá, y yo lo veía como un hombre donde el poder a veces le molestaba. Pero evidentemente, como dice un amigo mío que fue alumno de él, ese Bergoglio siempre serio en Buenos Aires, bueno, también tuvo problemas graves con Kirchner. Totalmente. Kirchner le hizo operaciones muy molestas a él. En Roma siempre estaba sonriente. Y este amigo y ex alumno de Francisco, cuando era Bergoglio, me dijo, está siempre sonriente porque le gusta el poder. Pero yo acá, cuando lo conocí, era un hombre que sí hacía mucha política. Me vio en 2 oportunidades para pedirme gente que él quería recomendar. Un día me recomendó un intendente, otro día me recomendó un jefe de gabinete. Así que Era un hombre que hacía política, pero que no se enojaba cuando uno no le hacía caso. Porque yo en una oportunidad le dije, mire, hay algunas cosas que las que podemos coincidir, otras no. Usted tiene
su comando, yo tengo el mío. Gracias, Carlos. Al contrario. Dame el móvil, ya vamos con los chicos de Wi-Fi, dale. ¿Dónde estás? ¿Quién es Marcelo Padovani? En San José de Flores. Sí, Pablo, ¿qué tal? Sí, contame, Sí, ¿todavía hay buenas gente noches, ahí? Pablo, estamos Sí, todavía hay gente y vos sabés que, mirá lo que está pasando acá. La gente, bueno, ya terminó la misa, ¿no? Encabezada por García Cuerva, por el arzobispo de Buenos Aires hace un rato. La gente masivamente se retiró, pero lo que pasa ahora, Pablo, es que allí ha quedado, muy cerquita del altar, una mesita con una foto de Francisco, una vela encendida, la bandera papal y unas ofrendas florales. Y ahora la gente se está acercando, digo, perdón, hablo bajito, no sé si me escuchas bien, pero porque, bueno, por respeto aquí a la gente que está rezando. Se acerca a rezar aquí, al borde del altar, una oración por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Y te quiero mostrar, Pablo, cómo está el resto del templo aquí, de la basílica. Vamos a mostrar un poquito cómo está la gente. Vamos a mostrar un poquito cómo está la gente.